Yo soy de los que no desayuna, especialmente los sábados. Yo el sábado, por la gracia del Señor, le he dicho al Señor que yo no quiero comer desayuno los sábados para venir a la iglesia con hambre. Así que todo lo que digan yo lo voy a captar, ¿ok? Porque esa es la bendición. Estómago lleno, mente embotada. ¿Es así? Así que los sábados, si se puede comer, liviano. ¿Sabes qué comí esta mañana? 4 naranjas. Y la hermana me decía, ¿su desayuno, hermano? Digo, sí, este es mi desayuno. Entonces cómase 2 más, así que me comí 6. ¿Ok? Bueno, quiero introducirme, antes de entrar a nuestro tema, que es bastante largo, con una cápsula de salud. Y vamos a hablar acerca de la anemia megalobástica. Esta es una especie de anemia bien complicada. Anemia megalobástica. ¿Qué es anemia megalobástica? Es cuando un glóbulo rojo crece más que el otro. Cuando un glóbulo rojo crece más que el otro, o como dicen los médicos, hematíes. Cuando un hematíes crece más que el otro, entonces eso se llama anemia megalobástica. La anemia megalobástica es tan complicada porque usted la puede manifestar con pesadez en los pies. Usted va caminando y siente que los pies los siente como pesados. Eso es síntoma de una anemia megalobástica. Y no la registra cualquier examen, sino que ya con el tiempo es que caen en cuenta lo que usted tiene. Porque no es pérdida de glóbulos rojos, son glóbulos rojos deformes. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo podemos contrarrestar la anemia megalobástica? Pero antes de decirte, en la anemia megalobástica, las personas tienen situaciones donde parece que el oxígeno como que no estuviera entrando completamente a todo su organismo. A veces se sienten más cansados que de costumbre. La pesadez, mala circulación, pero ella se ve reflejada en las gonodas. ¿Qué son gonodas? Son los testículos y los ovarios de las mujeres. ¿Cómo se llaman? Gónadas. Ok. Resulta que ahí es donde se ve reflejado lo que hace falta. La anemia megalobástica es una deficiencia de ácido fólico. ¿De ácido qué? Fólico. Y usted dice, pero luego el ácido fólico nada más no es para las mujeres embarazadas. Qué pena. Pero yo también tomo ácido fólico. Y yo no tengo embarazo. El último hijo mío, normal, tiene 15 años que los va a cumplir el mes que viene, gracias al Señor. Y el último que hemos adoptado, que es el de nuestra hija, que está con nosotros, tiene 1 año 4 meses. Así que no tengo que tomar ácido fólico por embarazo. El ácido fólico hay que tomarlo con o sin embarazo. Claro que la mujer embarazada necesita más el ácido fólico. Y con una sola pastillita que se consume, especialmente con el almuerzo, es más que necesario. ¿Por qué? Porque si a una mujer embarazada le hace falta ácido fólico, puede dar un feto mal formado. Y hay momentos que las malformaciones fetales se alcanzan a disolidar o se alcanzan a visualizar cuando la persona ya va a parir. Y ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, hay que consumir ácido fólico. Y lo estoy recomendando. Yo no vivo aquí para que no digan, es que le están dando un dinero para que lo promocione. No. Yo conozco un poquito también sobre productos naturales, porque estoy muy inmiscuido en todo eso, porque me toca conocerlo. Y la gente lo necesita. Ahora, ¿con la sola alimentación natural es necesaria? Sí y no. Sí, comiendo abundante espinaca,
comiendo abundante col, comiendo abundante brócoli, comiendo la col rizada. Todos los vegetales de color verde oscuro contienen ácido fólico. El berro, excelente también con ácido fólico, pero resulta que ya la tierra no está dando lo necesario para los vegetales. Por lo tanto, cuando una mujer sale embarazada, necesita consumir el ácido fólico. El ácido fólico que la mujer embarazada consume, su hijo lo va a empezar a reproducir en su organismo después de los 6, 7, 8 y hasta un año. Es que el niño va a empezar a reproducir esa vitamina que usted se consumió. ¿Ok? No crea usted que nada más es para eso. Gran parte él se la lleva dentro, y cuando ya pasan la etapa de los 6 meses, que es una transición en el niño, entonces el niño pasa a reproducir muchas vitaminas, y no todas las vitaminas son absorbibles en el momento que usted se las consume, especialmente las del complejo B, que tienen efectos hasta 6 y 7 meses después. Usted hoy se deshidrató, le colocaron una Benovit, que esa es una destroza vitaminada, usted se sintió bien, pero usted es al año o a los 6 meses cuando usted va a presentar realmente lo que tenía la Benovit. Y generalmente a todo el que le ponen Benovit se va porque ese es un suero vitaminado. El tiempo que tú quieras. No produce hiperbetaminosis. ¿Qué es eso? Mucha vitamina en el organismo. ¿Sabes dónde es hiperbetaminosis? Consumirse unas sopas de mondongo y después comer frijol rojo. Te puedes morir hasta con un derrame. Porque eso es mucho nutriente. La ventaja que tenemos los vegetarianos es que la comida vegetal no produce hiperbetaminosis. ¿Por qué? Porque ella es bloqueadora. Y la ciencia de la salud enseña que todo alimento vegetal es bloqueador, especialmente los frijoles. Lo que quiere decir que el organismo nada más permite que te comas el 100%, él asimila el 50%, y el resto que hace falta es para que tus células salgan a buscar lo que no sirven en tu cuerpo y se lo coman para que no te haga daño. Eso se llaman alimentos bloqueadores. Y los vegetales, especialmente los frijoles, todos son bloqueadores. Y usted dice, hermano, pero todavía hay más cosas que decir. Pues todavía hay muchas cosas que decir. No hemos tocado ni las vitaminas del cuerpo humano, ni los aminoácidos hemos tocado. ¿Ok? Solamente vimos el comienzo de Dios hizo un milagro en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó? Ustedes notaron que el miércoles yo hice un llamado a los que querían prepararse para encontrarse con el Señor. Y dije que si alguno quería prepararse y recibir estudios bíblicos para estar con el Señor, que se pusiera en pie. Y ustedes pudieron notar que un muchacho que siempre se sentaba allí, se levantó él y su esposa detrás. Ese muchacho tenía cáncer de hígado. ¿Qué tenía? Sí, tenía. Antes de anoche no pudo venir. No pudo venir el miércoles. Así es que él vino jueves y viernes. Anoche cuando vino me dice, ¿tienes tiempo para que hablemos? Le dije, ahora no, espérame que termine y hablamos. Y cuando salimos, ustedes vieron que allá en la puerta de este lado, él me abrazó y se adhirió a mí y me dijo, hermano, todas las pruebas que el médico me hizo era cáncer de hígado. Yo no sé qué pasó, pero las pruebas se fue la biopsia y ahora me llega el resultado, hermano, y no tengo cáncer de hígado. Y me dice, hermano, yo sé que lo tenía, pero en esta semana el Señor me sanó. Él va a contar su testimonio hoy en la tarde aquí. No pudo estar, me dijo, no puedo en la mañana, pero en la tarde nos vemos aquí. Y ustedes lo van a ver. Te pregunto una cosa. ¿Con qué Dios está materializado? Que ya eso para nosotros eso es imposible. Pero Dios todavía sigue obrando milagros. ¿Ok? Y usted sabe
Usted sabe lo que él hizo. Sin estar sanado, dijo: yo quiero aceptar al Señor en mi vida, me quiero preparar, quiero estudiar la Biblia. Hermano, y la decisión de él fue fundamental. Dios obró el resto. Amén. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis. Yo sé que me vas a decir, pero la hermana leyó buen Samuel. Es que Samuel es el sermón. El sermón está en Samuel. Pero antes de llegar a Samuel, tú y yo vamos a recorrer la historia bíblica y la historia universal. Así es que después que ya yo tenga una hora de estar hablándote de Apocalipsis, entonces es que vamos a llegar a Samuel. ¿Correcto? Apocalipsis en el capítulo 1. Apocalipsis en el capítulo 1. Mi libro preferido. Apocalipsis en el capítulo 1. Amén. Versículo 10. Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 10. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, en estos momentos, al abrir tu libro sagrado, permítenos gozar de tu revelación en esta mañana. Quédate con nosotros, buen Dios, y gracias por tu Espíritu Santo, porque está descendiendo para enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El mensaje que Dios va a empezar a darle a San Juan tiene que ver con un mensaje que va a estas iglesias. Si usted mira las fotos en Asia Menor, usted encuentra que aquí arranca Éfeso y todo va como una S hasta que termina la Odisea. Arranca aquí y van así, o sea que en la misma vía que te encuentras con Éfeso, que queda al norte de Asia Menor, tú vas dando y todas las iglesias iban en filita india en la misma vía. ¿Ok? Y el Señor dice que este mensaje tenía que ser enviado a estas 7 iglesias. ¿Correcto? Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué pasó? Él escucha una voz que habla con él, y cuando él mira hacia atrás, lo que ve son 7 candeleros de oro. Parece ser que Jesús se ocultaba en medio de los candeleros de oro. Jesús estaba oculto, y cuando él miró, Jesús lo hizo a propósito para que él viera fueran los candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, ¿cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas le caben a Jesús en el brazo? ¡Wow! Entonces Jesús es inmenso. Es grande. No es tan pequeño como nosotros nos lo imaginamos. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuántas estrellas tenía Jesús? 7 estrellas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y esa palabra ángel es mensajero. Estas 7 estrellas simbolizan a los 7 mensajeros de mi iglesia. Estos ángeles son mensajeros. Pero sigue diciendo: y los 7 candeleros que has visto son las que 7 iglesias.
Las estrellas son los ángeles de las iglesias y los candeleros simbolizan a las iglesias. La pregunta es, ¿qué hace Jesús paseándose en medio de 7 candeleros en el cielo? Y te ubicas en el versículo 1. Hebreos en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando Jesús asciende al cielo en el año 34, ocupa el puesto de sumo sacerdote. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, se está paseando en medio de 7 candeleros de oro. Pero para saber qué hace Jesús en medio de los 7 candeleros de oro, necesitamos comprender la labor que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, para que puedas entender lo que pasa allá. Ves conmigo al libro de Levíticos capítulo 24. Levíticos en el capítulo 24. Versículo 1 en adelante. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana. Delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote para pasearse en los candeleros? Estar echándoles aceite todos los días para que las lámparas no se apagaran. El trabajo de él era echarle ¿qué? Aceite. Y si eso es una fotocopia de lo que Jesús hace en el cielo, luego entonces, ¿qué es lo que hace Jesús paseándose en medio de 7 candeleros? La misma historia, echándole aceite al candelero para que el candelero no se apague. Y si el candelero simboliza a la iglesia, quiere decir entonces que Jesús se pasea en medio de la iglesia. Qué cosa tan interesante el Apocalipsis. ¿Cómo habla tan claro? Jesús no ha abandonado a su iglesia. Jesús está en su iglesia. La iglesia ha abandonado a Jesús, pero Jesús no se ha ido de la iglesia. Él sigue en la iglesia con cuidado, con ternura, guiándonos, sustentándonos. Cada miércoles, cada domingo, cada sábado viene Jesús con su tarrito de aceite para echarle aceite a la iglesia. Si la iglesia no alumbra, no es por falta del Espíritu Santo, es más bien que no lo hemos querido recibir. Pero el Espíritu Santo es derramado cada lunes, cada miércoles, cada domingo, cada sábado. Cada vez que la iglesia se reúna, Jesús viene a derramar su aceite para que la iglesia alumbre. Y la obra nuestra va a terminar con una iglesia que alumbre al mundo con su gloria. ¿Cómo va a terminar? Que alumbre al mundo con su gloria. Luego, ¿cómo hacemos con el pensamiento de que me voy de la iglesia porque se fue fulano, porque era el hermano que nos tuvo una semana de conferencia? Me cuentan que lo vieron en un prostíbulo en Bogotá. ¿Cómo hacemos entonces porque el pastor se nos fue? ¿Cómo hacemos entonces porque se fue el anciano? ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Pero no te puedes ir tú, porque yo no soy tu Dios. Jesús viene a encontrarse contigo. Y declara el libro Testimonios para la Iglesia. Declara el libro Mensajes Selectos tomo 2. Declara el libro La Educación. Y declara el libro El Conflicto de los Siglos. Y declara el libro El Deseado de toda la gente. En todos los libros está la misma cita. La iglesia de Dios está constituida por las almas fieles. Y cuando yo lea en la Biblia de que Jesús ya no se pasea en los candeleros, entonces me voy de aquí porque no tengo nada que hacer aquí. Pero a mí me dice el libro Apocalipsis que Jesús no ha abandonado a la iglesia. ¿Te quieres ir de la iglesia? ¿Tienes pensamientos porque crees que somos hipócritas? El día que encuentras una iglesia pura y santa, apenas pises tú la contaminas. ¿Lo sabías? Pero eso no quiere decir que tengamos excusa para pecar. Eso no quiere decir que tengamos excusa para vivir en pecado. Porque un día los pecadores de Sión serán talados. Y como decía el hermano esta mañana,
tribu tras tribu del pueblo de Dios se unía el enemigo y tribu tras tribu del enemigo venía a ocupar el puesto nuestro. Aquí nadie es indispensable. Se va a Luis para allá y viene otro mejor que yo. ¿Cuál es el problema? Y le digo al Señor que el día que me infle, que me puya con un trinche. Porque si no voy yo, no va nadie. ¿Quién te dijo? De manera que, hermano, es que si usted no viene, no va a pasar nada. Digo, hermana, va a llegar uno mejor que yo, porque yo no puedo ir. Voy de camino ahora para otro lugar. Pero hermano, digo, no puedo. A la semana, hermano, el otro hermano que vino fue una bendición. Pues claro que sí. Porque Dios tiene siervos suyos en todas partes. Ok, y tú que me estás escuchando eres un siervo de Dios. El problema es que tú no eres despertado. Pero apenas despiertes, harás un trabajo mucho mayor que el que yo hago. Porque esa es la promesa del Señor. Ok, ahora, hasta aquí vamos correcto porque nosotros vamos a estudiar en esta mañana es el candelero. ¿Qué vamos a estudiar? El candelero. Por lo tanto, el candelero, 7 brazos, 7 candeleros, cada uno significa una iglesia. ¿Cierto que sí? Entonces, quédate ahí en Apocalipsis y vuelve conmigo y ubícate especialmente en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y vamos a hacer un jueguito. Si me hubiese traído el inalámbrico, trabajáramos mejor. Apocalipsis capítulo 6 y el capítulo 2. Vamos a hacer un jueguito de esos 2 capítulos. Y vamos a ver hasta dónde Dios nos permite hablar. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Amén. Amén. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Sellos? ¿Eso qué es? Los sellos representan la condición de la iglesia. Y las trompetas, los juicios de Dios que caen sobre los que oprimen a la iglesia. ¿Qué son las trompetas? Los juicios de Dios que caen sobre los que oprimen a la iglesia. ¿Y qué son los sellos? La condición de la iglesia. Así que nosotros vamos a ver la condición de la iglesia. Mira lo que declara el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y yo oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tiene un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Todos los estudiantes bíblicos y la teología ha comprobado que este primer sello se refiere a la iglesia cristiana del primer siglo, que va desde el año 31 hasta el año 100 después de Jesucristo. Esta es la iglesia cristiana. Esta iglesia cristiana se demarca como un caballo blanco, y ese caballo blanco tiene a uno montado que lleva un arco y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en qué? En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta allí está la parte hermosa de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso, Dios desde el tiempo de Samuel hasta el tiempo de Éfeso se había perdido la teocracia. ¿Qué es teocracia? Teo, Dios; cracia, gobierno. Dios gobierna. Cuando Samuel reinó, Dios era el que daba las órdenes. Apenas nombraron a Saúl, empezó a reinar el diablo en Jerusalén. Interesante. Teocracia hasta el tiempo de Samuel, y de ahí se pierde la teocracia y aparece otra vez en el tiempo de la iglesia de Éfeso. Dios era el que gobernaba esta iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos de la forma como Dios gobernaba esta iglesia. Capítulo 5. Se cuenta la historia de Ananías y Zafira. ¿Conoces esa historia, verdad? Bueno, resulta que Ananías
tiene un lote de una herencia que le dejaron, y al pobre Ananías le dejaron la parte última por allá por Pata Perdida. Nadie quería eso, y el poco de fango y el poco de charco ¿en quién iba a comprar eso? Resulta que un día están reunidos los apóstoles y Pedro dice: hermanos, tenemos un pequeño problema. Tenemos que predicar el evangelio y ya la plata de Nicodemo se gastó. La plata de Simón también se acabó. Ya no tenemos dinero para hacer la obra del Señor. Y necesitamos que Dios nos bendiga. Vamos a orar para que Dios mande dinero, porque necesitamos seguir esparciendo el evangelio. Tenemos muchas viudas que hay que atender, porque en ese entonces las viudas se encargaban a la iglesia de mantenerlas. Y resulta, hermano, que cuando van a orar, allá atrás se levanta una mano y dice: hermano, yo tengo un lote por allá por Tierra Perdida. Y si el Señor toca el corazón de alguien para que lo compre, esa plata la vamos a invertir todita en la causa del Señor. Y dice Pedro: ya ustedes escucharon al hermano Ananías, vamos a orar. Y oraron, hermano, y apenas dijeron amén, estaba un caballo parado en la puerta de la iglesia, esperando que los hermanos salieran. Y cuando salieron, dicen: ¿quién se llama aquí Ananías? Yo soy Ananías. ¿Eres tú el dueño de un lote que está por allá por Patas Perdidas? Yo soy el dueño del lote. ¿Cuánto pides con él para comprártelo ya? Que esto no vale nada. Bueno, para que no me hagas desprecio, te voy a dar 500 denarios. Para eso era un poco de plata. Eso era una millonada. Y Ananías dice: ¿cuánto? 500 denarios. ¿Y por qué tú me quieres comprar eso? Y dice: hijo, porque el dueño de la finca de atrás soy yo, y quiero hacer en ese charco un pozo para que mis reses vayan allá a tomar el agua. Así que yo estoy interesado en comprártelo. ¿Me la puedes vender? Pues claro que sí. Vamos a la notaría, firmaron los papeles enseguida. ¿Dónde te traigo el dinero? Te lo llevo a tu casa, hermano. Y esos eran por sacos de dinero. Ananías coloca un plástico en su cama y empieza a contar el dinero por pilita. 500 denarios. La esposa está acá en la sala, que paseaba de un lugar para el otro. Y Ananías contando el dinero. De pronto Ananías ora. Y cuando ora, dice: Señor, muchas gracias por tu revelación. Y le dice a la esposa: amor, el Señor ha puesto un deseo en mi corazón. ¿Cuál es, mijo? Que no le demos toda la plata a la iglesia, nada más el 50%. Ya Dios me lo acaba de revelar. Dice la esposa: entonces quiere decir que a mí también me habló el Espíritu Santo, porque me está diciendo lo mismo. ¡Wow! Y el hombre coge el 50% del dinero y lo lleva a la iglesia. Y cuando Ananías sale de su casa a llevar el dinero, le dice el Espíritu Santo a Pedro: Pedro, vete para la iglesia y espérame, que para allá va Ananías. Y Pedro se sienta en la iglesia, y en el bordecito, y de pronto aparece Ananías orgulloso. Y cuando Ananías apenas pega los pies ya dentro de la iglesia, le dice Pedro: Ananías, ¿a ti quién te obligó a hacer ese voto? ¿A ti quién te dijo que lo hicieras? Nadie. ¿Sabes, Ananías, que en el momento que tú hiciste ese voto, lo hiciste delante del Espíritu Santo? Y a él no se le puede mentir. Y tú lo que traes ahí es el 50% de lo que vendiste. Y prometiste que lo ibas a dar todo. Así que muérete con tu dinero. Hermano, y Ananías se expiró y cayó. Se levantan los tanatólogos de la iglesia, los jóvenes. ¿Sabe qué es un tanatólogo? Los que preparan a los muertos se llaman tanatólogos. Y entonces se preparan y arreglan a Ananías, lo meten en el cajón y rumbo para el cementerio. La esposa se viste y se pone bien orgullosa, se hace blower porque va, por favor, o sea, ahora somos don fulano porque le metemos a la iglesia. Y ahora cuando va la esposa que llega, le dice Pedro: te estoy esperando, Zafiras. ¿Y por qué? Dice: mira hacia atrás. Los jóvenes que vienen allá acaban de enterrar a tu esposo y también te van a enterrar a ti. Y también murió. ¿Quién le dijo a Pedro que ellos habían robado la mitad? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que gobernaba la
iglesia, el Espíritu Santo. Él era el gobernante de la iglesia. Lo que Él decía era lo que se hacía. Y los hombres se sometían al dictamen de Dios. Pero hoy no, hoy son los hombres los que mandan. Y oran para que Dios acepte lo que ellos quieren. Por eso es que no crecemos. Pero cuando se ponga el Espíritu Santo en primer lugar, y es lo que Él diga, y todo el mundo se someta a eso, hermano, lo que tendremos es prosperidad. Para predicar el Evangelio, va para Bitinia, listo a predicar el Evangelio. Y cuando Pablo va de camino, el Espíritu Santo le dijo: Pablo, yo quiero que te vayas hacia el sur. Señor, pero es que ya tenemos todo listo en Bitinia. Te dije que te vayas hacia el sur. Señor, ¿y qué voy a buscar? Dice: yo quiero que prediques el Evangelio en Macedonia. Y Pablo a que no, y el Espíritu Santo a que sí. Y esa noche se acostó Pablo a dormir, y el Espíritu Santo le dijo: mira esta visión. Y dice que Pablo vio un varón macedonio que le decía: ven acá, Pablo, a predicarnos el Evangelio. Y Pablo en la mañana desviaron la embarcación y salieron rumbo a Macedonia a predicar el Evangelio a Macedonia, porque era Dios el que gobernaba. Una iglesia con poder. Imagínate que cierta vez había un hombre que estaba enfermo, ya estaba muriéndose, y se enteran de que Pedro estaba por los lados de Jericó, y cogieron el hombre y lo cargaron en una sábana como pudieron y lo acostaron ahí en el camino. Y cuando Pedro va pasando, Pedro no puede ver al Señor porque lo llevan rodeado, la gente hablando con él, y el Señor: y me muero, y Pedro no puede hacer nada. Y una señora dice: mira, coge este pañuelo y dile a Pedro que se seque el sudor, y me lo traes. Ya Pedro se secó el sudor, y apenas tocaron con el pañuelo al que estaba muriéndose, se levantó inmediatamente. Y uno pregunta: ¿Pedro qué tenía? ¿Qué comía Pedro? El poder del Espíritu Santo. Ese era lo que él comía. Otro día está Pedro enseñando, y va de camino, y hay una señora que ya también está muriendo, se la sacaron ya para que muriera en paz. Y de camino ven que Pablo viene y la acuesta en el camino, y la sombra de Pablo tocó a la mujer, y apenas la sombra de Pablo tocó a la mujer, la señora se levantó. ¿Quién gobernaba la iglesia? Y cuando vamos al libro de la señora de Guay, Hechos de los Apóstoles, declara que el pueblo de Dios ha de terminar con mayor poder que ese. ¿Qué tal te parece? Interesante. Pero a esta iglesia el diablo se compró un bate de aluminio y empezó a cazar a la iglesia a ver cómo la podía tumbar. Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Ay, hermano, aquí empezaron los problemas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estima preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿A dónde se iban a meter? En la iglesia. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué tal te parece lo que Pablo está diciendo? Y Pablo está en Mileto en esos momentos. Y cuando Pablo está hablando, la iglesia dice: no, Pablo, nosotros vamos a seguir fieles hasta la muerte, Pablo. Nosotros queremos seguir y encontrarnos con Jesús cara a cara. Hermano, declara la Biblia en el libro 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, que Pablo le habla a los tesalónicos y les dice: yo sé que después de mi partida, cuando ya yo me muera y no haya más un apóstol, lo que va a venir para la iglesia es apostasía,
Porque mientras nosotros estemos vivos, la iglesia está retenida y el diablo está ahí, porque el diablo sabía quién era Pablo, el diablo sabía quién era Pedro, el diablo sabía quiénes eran los apóstoles y sabía que con ellos no se podía meter porque eran gente de oración, gente de estudio de la Biblia. Pero apenas fue entrando la generación siguiente, la Biblia era un objeto. La Biblia era cualquier cosa para tener allí. Ya no se estudiaba, ya no se veía lo mismo, ya no se oraba lo mismo y los milagros empezaron a desaparecer de la iglesia. Tanto que ya Pablo está en Roma, preso, y de pronto pasa algo en la iglesia de los Corintios. Hay un señor que se llama Lucas, y Lucas tiene su esposa y se le muere. Lucas es diácono de la iglesia y se le muere la esposa, pero Lucas siguió siendo fiel. Y Lucas un día se arrodilla: Señor, yo quiero casarme, yo todavía estoy nuevo. Habla con los ancianos y siempre usted se puede casar, claro que sí. Hermano, y ha llegado a la iglesia una mujer convertida al evangelio y entregada, y se hace amigo de Lucas. Y la amistad pasó a noviazgo, y de noviazgo empezaron a matrimonio, hermano, y se casó Lucas con su esposa. Y la iglesia la decoraron con globos y todo muy hermoso, y Lucas se casó. Hermano, después de un mes de matrimonio, en la calle se escuchaban unos zumbidos como de ametralladora. Y la gente comentaba: Lucas, a Lucas le están saliendo cuernos, a Lucas esto, y todo el mundo comentaba, hermano, y llegó ese comentario a la iglesia, y yo no le digo nada al hermano Lucas, porque después, pobrecito, él ama mucho a esa mujer, y en los comentarios: imagínate que está haciendo esto, imagínate que hace esto. ¿Sabes qué hacía la mujer de Lucas? Cuando Lucas iba para la carpintería, entonces se acostaba con el hijo de Lucas, que era el hijastro de ella, en la misma cama, y los tres eran miembros de la misma escuela sabática. Y nadie decía absolutamente nada, todo mundo callado. Y hay una familia en la iglesia que es la familia más complicada, la familia que no traga entero, y se llama la familia de Chloe. Cogieron una carta y escribieron: Pablo, te vamos a decir lo siguiente. ¿Te acuerdas del hermano Lucas? Imagínate que el hermano Lucas se volvió a casar después de la muerte. Sí, ok. Se volvió a casar, y sabes una cosa, que ahora la esposa vive con el hermano Lucas y con el hijastro, y están en la misma clase, y nadie dice absolutamente nada para no meterse en problemas. Hermano, y Pablo no ha terminado ni de leer el pergamino cuando le da vuelta el pergamino y escribe: queridos hermanos de Corintio, he sido informado por los hermanos de Chloe, con nombre propio, que hay tanto pecado en la iglesia que ni aún se nombra entre los mundanos, tanto que hay uno que vive con la mujer de su papá. Levanten esos dos perversos en medio de la congregación y háganles entender que están equivocados, y si quieren que se larguen de la iglesia, pero que no sigan con ese pecado. Hermano, Pablo se le salió el yuki y se enojó. Hermano, y cuando esa carta llega y todo el mundo dice: Pablo, ¿qué dice ahí? Hermano, y ahí la iglesia de los Corintios empezó. Pero después la iglesia de los Corintios, los diáconos empezaron a tomarse el vino de la Santa Cena y se emborrachaban y tenían la Santa Cena borrachos. La iglesia de los Corintios, ok. Y tú preguntas una cosa: ¿y ese es el periodo de esa de Éfeso? Digo, sí, porque abandonaron su primer amor. Donde no hay amor por Dios, hermano, lo que hay es pecado. Y estamos hablando del primer caballo. Imagínate, y ya hay pecado. Pero no te preocupes. Apocalipsis capítulo 6. Amén. Amén. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo más blanco que el primero. ¿Y qué diferencia hay con el blanco y el rojo?
Dios mío, qué diferencia. Hermano, es en el periodo de esta iglesia donde un cristiano va a matar a otro cristiano. ¿Cuántos vinieron el sábado pasado? Ok. Los que no vinieron, que le pregunten a los que vinieron. En Apocalipsis capítulo 2 se registra esa iglesia. Y es la iglesia de Esmirna, que va desde el año 100 hasta el año 313. Es la iglesia del imperio de Diocleciano. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tú sabes que Diocleciano empezó a reinar en el año 303. Y fue el que sacó el decreto de que la gente tenía que adorar al César. Te expliqué el sábado pasado. Y los que no lo adoraban tenían problemas con la ley, pero era muy simple, no tenían mucho problema. Pero habían algunos que sí iban a quemarle incienso al César por evitarse problemas. Pero las leyes fueron creciendo hasta que llegó un momento que un soldado clavaba su lanza y decía: César Histon Curio. Y si usted decía César Histon Curio, usted quedaba libre. Pero si usted decía Cristo Histon Curio, usted tenía problema, porque el nombre Histon Curio quiere decir el Señor. Y eso trajo un problema tanto que empezaron a matar cristianos, a cortarles las cabezas por ser fiel. Pero lo más interesante, hermano, que entre más cristianos mataban, más cristianos fieles habían. Y la gente, todo el que se encontró un soldado, César Histon Curio, Cristo Histon Curio. Hijo, te van a matar, que me maten, Cristo Histon Curio. Y eso trajo una revuelta grande, hermano. Y la iglesia, hermano, estaba casi que desaparecía. Pero en el año 313, Diocleciano fue depuesto del poder, hermano, y entonces allí empezó otra vez la iglesia a florecer. Y los que estudiantes de la Biblia, cuando leyeron lo que decía Apocalipsis capítulo 2 acerca de la iglesia, entonces entendieron que ellos eran ese periodo de tiempo. Y entendieron que nada más eran 10 años que iba a vivir Diocleciano en el poder, hermano. Y la iglesia pasó esa etapa. Quedó diezmada, pero siguió siendo fiel. ¿Correcto? Vamos a ver lo que declara ahora Apocalipsis capítulo 6. Versículo 4. Perdón, el 5. Bueno, esto es lo que acabas de leer ahorita, vamos a leértelo otra vez. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. ¿Sabes por qué dice aquí que le fue poder para quitar de la tierra la paz? Porque Dios le dio la paz a los cristianos cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben y tengan miedo. Y si el cristianismo se corrompió, luego entonces ¿quién tenía la paz? ¿Sabes una cosa? Que en gran medida nosotros somos culpables de tanta desgracia que hay en el mundo. Somos culpables de tanta pandilla que hay en el mundo, y somos también culpables por tanto asesinato que hay. Porque si nosotros como hijos de Dios andáramos en paz, téngalo por seguro que el mundo entendiera que hay un Dios que produce paz. Ustedes analizaron toda la semana que yo muy poco hablé de nadie. Casi siempre todo lo que hablaba era de mí. ¿Por qué? Porque el evangelio no funciona que tú le eches el cuento a alguien lo que Jesús hizo en otra persona. El evangelio funciona que tú le digas a la gente lo que Jesús hizo en ti. Así es que funciona. Ok, la comida vegetariana es buena, sí. ¿Tú te la comes? Ah, no, estoy en eso. Entonces no es buena. Por eso siempre hablo, yo me la como y yo la vivo. Y el evangelio es lo que dijo un loco hispano que dijo: el que lo disfruta es el que lo goza. Si tú te pones al ladito del cristianismo y nada más hay las goticas para que todo el mundo diga que eres cristiano,
vivirás como un mediocre por la eternidad. Te metes en el cuento con las pruebas, las dificultades que tiene el cristianismo, cada día vas a crecer más en fe. Y cuando tú hables, el diablo tiembla porque quien está hablando es Dios. Versículo 12. Esta iglesia va desde el año 313 hasta el año 538 y es la iglesia de Pérgamo. ¡Wow! Y escribe, no, vámonos a Apocalipsis 6 mejor para verla cómo está allá. Primero, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una ¿qué? Una balanza. Y yo oía una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué cosa esta iglesia? Un caballo negro. Y dice que se escuchó una voz que decía: tantos denarios por la cebada y tantos denarios por el trigo. ¿Sabes que esa cantidad de denarios que aparece ahí era un poco de plata por 1 libra? Eso quiere decir que el trigo y la cebada se escaseó. ¿Qué hacía Israel con el trigo y la cebada? Panes. ¿Qué hacían? Panes. Si tú vas al libro de Ezequiel capítulo 9 te dice que ellos hacían ¿qué? Panes. Y el pan simboliza la palabra de Dios. Lo que quiere decir que en este periodo de tiempo la palabra de Dios... Ay, mi hermano, y donde no está la palabra de Dios para mostrarle a la gente su pecado, lo que hay es pecado y pecado atroz. En este periodo de tiempo fue que se crearon los gimnasios. ¿Cuántos conocen los gimnasios? Ok. En este periodo de tiempo fue que se crearon los gimnasios. No es malo ir al gimnasio, ¿ok? No me miren mal. No es malo ir al gimnasio, pero en este periodo de tiempo fue que se crearon los gimnasios y eran para los sacerdotes. ¿Y sabes lo que hacían los sacerdotes en el gimnasio? Había un cuartico en toda la entrada del gimnasio y se quitaban toda la ropa y estaban completamente desnudos haciendo gimnasias. Y eso era un espectáculo degradante. Y por eso es que hoy para ir al gimnasio hay que ir con ropa pegadita al cuerpo. ¿O tú no crees que yo puedo entrar al gimnasio con una sudadera ancha? Pero todo el mundo me mira mal, uy, te ves mal. Tengo que ir con una pegadita al cuerpo porque la teoría del gimnasio es con ropa pegada, prácticamente desnudo. Porque para eso fue que se hicieron los gimnasios. Hoy nosotros sabemos que haciendo gimnasia podemos mejorar la presión arterial y todo lo demás, eso es correcto. Pero resulta que en ese entonces los sacerdotes no lo hacían. Empezaron a vestirse los sacerdotes con vestiduras negras. Se empezó a conseguir el dinero que hoy tiene la Iglesia Madre Católica y fue a vender indulgencias. Y cuenta Flavio Josefo en uno de sus libros, y también la señora de Güey en El conflicto de los siglos, que entre la iglesia de Pérgamo y la iglesia que sigue encontramos que los sacerdotes iban de camino con una mochila y llegaban a tu casa y te decían: hijo, vengo aquí a perdonarte tus pecados, solo tienes que confesármelos y yo te los perdono. La persona decía: yo no tengo pecado. Y dice: recuerda que si yo salgo de aquí y tú no has confesado tu pecado, yo te excomulgo automáticamente y te vas a quemar por la eternidad en el infierno. Y cuando el sacerdote se iba, la persona le decía: entre, venga y le confeso. El problema mío es que a mí me gusta la vecina. Ah, ¿y te has acostado con ella? 2 veces. ¿Y te quedó gustando? Sí. Bueno, dame 500,000 pesos y yo te perdono las 2 veces que te acostaste con ella y 10 veces más. Y la persona decía: ¿seguro? Y dice: ¿seguro? Yo soy el representante de Dios en la tierra. Y lo que yo te diga aquí es lo que va a pasar en el cielo. Y si muero acostándome con ella, estás salvo. Más, si quieres me das 1,000,000 y quedas libre de pecado. Te puedes acostar con la que te dé la gana. Y la persona sacaba el dinero y tenga y para la mochila. Y así iban de casa en casa. Pero cierto día se encuentran 2 sacerdotes en la misma calle, una calle donde había gente que tenía mucha plata. Y se encuentran los 2 diciendo: ¿tú qué haces aquí? Se lo mismo digo: ¿tú qué haces aquí? Lárgate de esta calle, que esta calle es mía. No, esta calle es mía.
Hermano, y los sacerdotes se quitaron su sotana y se dieron trompadas hasta decir ya no más. Y cuando uno de los dos se ganó al otro, le dice, ahora te puedes largar y me dejas a mí porque esta calle es mía, yo te gané. Y se ponía su sotana y iba poniendo su indulgencia de casa en casa. Qué cosa tan interesante. Y ahora, eso es lo que pasaba en la calle, en la iglesia madre. Dios mío, ahí lo que había era pecado por doquier, adulterio, fornicación, qué desliz. La misma cuartico del confesionario, eso era para hacer pecados atroces. Y las pobres monjitas abortando de los mismos curitas. Se prostituyó esto en esta iglesia de Pérgamo. Vamos a ver el Señor cómo le llama a esta iglesia. Apocalipsis en el capítulo 2. ¿Te quieres ir para parar aquí? Ah, bueno. Porque tampoco vamos a terminar, ¿oíste? Ni que querramos vamos a terminar. Vamos a avanzar hasta donde podamos. Pero el resto yo te voy a dar la clave de cómo lo vas a entender. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¡Wow! El que tiene la espada aguda de dos ¿qué? Que representa la palabra de Dios. Yo conozco tus obras. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Quién era el que moraba en la iglesia en ese entonces? ¿Quién era el que gobernaba? Ahí no estaba Cristo. Pero la Biblia dice que Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Quiere decir que los pecadores se encontraban con el diablo y los justos se encontraban con Jesús en la misma iglesia. Satanás clavó su bandera, su estandarte en la iglesia, y Cristo tenía el suyo para sus fieles. Porque la iglesia de Dios nunca, jamás y nunca ha quedado desvinculada de gente fiel. Para representar a una familia en la iglesia de Pérgamo que era fiel y que aún en la misma iglesia los mandaron a matar porque no se tragaban las cosas enteras. Eso eran tipas. Sigo leyéndote. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Clink, 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 el signo peso. Y ahí no costaba la salvación, sino cuánto tenía la persona. Iban en la calle a predicar el evangelio y decían, ¿para qué vas a entrar en esa casa de gente pobre? Entra donde están los ricos, que ellos son los que le pueden traer plata a la iglesia. Y eso se volvió un mercado persa. Puro dinero a por doquier, y canta dinero y canta dinero. Y a los pobres ni el evangelio les llegaba. Y los que leían la palabra de Dios, cogían su Biblia, le daban la espalda a la gente y nada más le decían fili, 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 fili. Todo en latín. ¿Quién entendía? Nadie. La gente decía amén. Así que si él decía, en estos momentos te dedico esta congregación a Satanás, la gente decía, así sea. Eso era la iglesia de Pérgamo. Pero sigue leyendo la iglesia de Pérgamo. Y dice que retienes allí los que tienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. Tú sabes que Balaam fue el que le enseñó a Balac cómo podía hacer que el pueblo de Israel cayera en Baal peor. Y el pueblo de Israel cayó porque Balaam le dijo, lo que tienes que hacer con el pueblo de Israel es enséñalo a pecar y Dios mismo te los mata. Dios mismo te los acaba. Hermano, y esto acabó con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo quedó raída, hermano, del pecado. Ahí se empezaron a levantar hombres grandes de Dios a predicar el evangelio, y así como se levantaban, así eran muertos, hermano, porque no querían la palabra del Señor, porque ella cortaba, y cuando la gente está en pecado, esto quema. Y sabes que sigue diciendo, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermano, eso ahí era el que más hiciera orgía. ¿Sabes qué es orgía? Comer en demasía y sexo en demasía. Los romanos, que están muy cerquita de todo esto, porque ellos estaban gobernando todavía este imperio, resulta que los romanos tenían las casas de reunión y habían unos cuarticos. Y en esos cuarticos había un hueco allí. Ellos empezaban a
comer y a hacer sexo en demasía. Y cuando ya tienen el estómago lleno, llegaban en el cuartico y hacían así, y vomitaban y le echaban tierra para poder seguir en su maldad. Hasta 15 días, un mes en esa misma orgía, comida en cantidad y mujeres desnudas en cantidad. Hermano, y a eso a lo que la Biblia le llama orgía. Esas son las famosas orgías, comida en demasía, sexo en demasía. Y en la iglesia de Pérgamo, hermano, eso era una prostitución total. Pero Jesús nunca abandonó la iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estaba el candelero en la iglesia de Éfeso? Prendido. ¿Cómo estaba el candelero en la iglesia de Esmirna? ¿Y cómo estaba el candelero en la iglesia de Pérgamo? Dios mío, casi ya ni se veía la luz del candelero, pero no se había apagado, porque ese candelero, quien lo mantiene prendido, es el poder del Espíritu Santo. Y Él nunca ha abandonado a la iglesia, así es que Él echándole ahí. Y la iglesia espabilaba, mataban a uno, mataban al otro y seguía la iglesia. Y nota que hasta aquí tenemos caballo blanco, caballo rojo y caballo negro. ¿Sabes una cosa? Esto cada día va a ir en declive. Cada día va declinando más la fe. Y cada día la fe declinando más. Y ahora sí ves conmigo el sermón de esta mañana. Cortemos aquí y ves conmigo al libro de Samuel. Porque Primera de Samuel, en el capítulo 3. Resulta que hay una mujer que se llama Ana, que tuvo un hijo, se llamaba Samuel, ¿cierto? Y Samuel creció, y ahora dice aquí el capítulo 3. Y vamos a leer algo así como la introducción. Versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Pero resulta que los hijos de Elí enseñaron que ya no iba a ser así, sino que ellos, cuando la gente sacrificaba el cordero, que lo mataban, cogían un pedazo de carne cruda y la gente le decía, pero deja que la cocinemos porque Dios dice que es cocida. No, yo la quiero es cruda. Y la gente no sabía qué hacían los hijos de Elí con tanta carne cruda. Y en todos llegaban los perniles, las partes más destacadas las cogían y las guardaban, hermano. Y cuando pasaban los 7 días de la fiesta de la Pascua, entonces al lado del templo había una puerta y le colocaban expendio los hijos de Elí. La misma carne que la gente daba sacrificio, ellos después se la vendían por kilo a la gente. Y eso a Dios lo tenía desagradado. Y Dios estaba que se lo llevaban de tanta maldad que había. Pero nada más no hacían esto. Sigue leyendo. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Oye, pero eran buena gente, fíjate. Dormían con las hermanas que velaban en el templo. Las cuidaban, ¿verdad? Tú sabes que no. Sabes que la palabra que usa ahí para dormir es coito sensual. Así que todas las hermanas que estaban velando, todas las noches cogían 3 y 4 y eran relaciones sexuales a la puerta del templo de Jehová. Te pregunto una cosa, ¿dónde estaba Jehová ahí? Yo creo que Dios estaba aquí, bien lejos, pero sabe una cosa, que Jesús todavía seguía allí. Ahí estaba Jesús, viendo la maldad de ellos. Y sabía que algún día venía el juicio que iba a caer sobre ellos. Y Samuel era el comunicador social, porque era el que le decía a Elí todo lo que sus hijos hacían. Pero Elí ya no creía. Elí seguía diciendo que sus hijos eran santos, pero andaban haciendo tanta maldad y tanta maldad. Hermanos, y en medio de toda esa maldad y toda esa apostasía, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová abundaba en aquellos días. ¿Por qué escaseaba? Correcto.
Y no había visión ¿con qué? Con frecuencia, porque el que podía tener la visión tenía a sus hijos en pecado en el ministerio. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos empezaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Tú crees que Dios va a dejar que esto se apague? No. Y cuando la iglesia rehúse hacer la obra de Dios que tiene que hacer, Dios va a llamar mundanos para que ocupen nuestro puesto. Cuando tú no hagas, Dios va a llamar a otros. Dice el libro Joya de los Testimonios que cuando la iglesia se duerma de tal manera que ya no haya que la despierte, Dios va a despertar a gente de sus trabajos y los va a traer a la iglesia para que nos enseñen lo que nosotros no hemos querido aprender a las buenas. Va a haber un cambio circunstancial. Y Samuel no era de descendencia de sacerdotes. Él era de otra tribu. Pero Dios le pareció bien quitar a Elí y a toda su familia y dar el sacerdocio a Samuel. Samuel no era de la tribu santa de sacerdotes, pero como ya se habían corrompido, Dios buscó a otro. No creas tú que las promesas de Dios son tan eternas como se nos ha enseñado, son condicionales. Tú te sometes a Dios, la promesa se cumple en ti. Tú no te sometes a Dios, la promesa no se cumple en ti. Dios ha prometido guardarte, estar contigo, acompañarte, sostenerte en todo momento, pero sin pecado. Y ahora el mundo está envuelto en una oscuridad total. Y ahora en medio de esa oscuridad, Dios llamó a la iglesia adventista, porque nosotros deberíamos ser el Samuel. Nos llamó Dios a llevar el mensaje como se debe, a predicar lo que se debe, a dejar tanta pereza espiritual y hacer la obra que el Señor nos mandó a buscar. Porque para eso es que estamos aquí. ¿O es que tú crees que tú estás aquí porque te nació? Porque había una semana de salud y tú quisiste venir. No, tú estás aquí porque Dios te trajo. Por lo contrario no estuvieras aquí. Dios se encargó, apartó los ángeles del diablo para que tú vinieras hoy aquí, para que escucharas este mensaje. Y tu visita, que me escuchas, hasta ayer era sin culpa. Pero hoy que has escuchado y ya has entendido lo que acabo de explicar, tú también estás en los planes del Señor. Así es que si algún día pensaste de pronto que esto no era contigo, esto también es contigo. Tú también estás en los planes. Tus hijos, tu esposa, tu familia también están en los planes del Señor. Dios quiere levantar un movimiento dentro de la iglesia que sacuda al mundo con su gloria. Y qué cosa tan hermosa que cada miembro de esta iglesia pueda participar de ese bautismo. Desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Presentarle al mundo el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Y que la gente quiera ser cristiana. Que esa apatía que la gente tiene por Dios se le quite. Y que la gente desee venir a ser cristiana. Que la gente pueda ver que esta es una iglesia donde el que viene es transformado por la gracia del Señor. Porque para eso fuimos llamados. Cada día esto va en decadencia. Pero la iglesia debe ir en aumento. Así es que mis hijos, el desafío hoy para ti es: ¿cómo la quieres? ¿Fácil o difícil? Si la quieres fácil, a partir de hoy empezamos a trabajar. Si la quieres difícil, siéntate y relájate, que cuando veas el temblor en la silla donde tú estás sentado, sabrás que es contigo. Cuando sientas que Dios te está sacudiendo y veas que tienes problemas por todos lados y se te acaba el imperio que tienes agarrado, porque el dinero nuestro va a quedar sin valor, no nos va a valer nada, quedaremos sin nada, solamente con el auxilio de Jehová. Y ahora, ¿para dónde vas a correr? Ya no vas a poder usar la tarjeta, ni nada, vas a quedar sin nada. Y en ese entonces el que te va a sostener es el mismo que te está hablando hoy. Es el mismo que está aquí. Es el mismo que ha estado toda esta semana aquí. Él quiere que en estos momentos que la tienes, procures tener fe en Él, para que cuando no la tengas, Dios siga siendo tu guardián. Ojo, ojo, hermanos. Y yo les recomiendo que se lean El Conflicto de los Siglos, porque ahí está el secreto de todo. Y léetelo ahora que lo tenemos completo.
Porque ya en algunos países el conflicto de los siglos ya no está completo. El nuestro todavía, por la gracia de Dios, todavía está completico. Está todo lo que tú necesitas saber. Y métetelo aquí, para que cuando te lo quiten, ya lo tengas metido en tu mente. Y esas verdades que están ahí, las puedas poner en práctica en tu diario vivir. Mis hijos queridos, hasta aquí me siento agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de hablarle a cada uno de ustedes. Y te digo una cosa, nos vemos en el cielo. En la tarde vamos a estudiar otra vez, ¿ok? Si vienes, pues vas a aprender. Otra vez vas a aprender. Vamos a estar aquí, se supone que a las 3 de la tarde.